Perdóname que yo te fallé. Quiero vivir contigo. No te vayas, Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, Efesios capítulo 4, verso 30, el verso que hemos dado lectura, habla de una característica esencial, sí, que es imprescindible en la vida del cristiano, ¿sí? Y dice que esa característica es estar sellados con el Espíritu Santo para vuestra redención. Sí, esta porción de la Biblia habla acerca de la nueva vida en Cristo. Y aquellos que tenemos una nueva vida en Cristo son aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo para vuestra redención. Ya el anterior domingo les expliqué un poco de cómo obra el Espíritu Santo, y les había dicho, o habíamos quedado, de que el Espíritu Santo es el que nos hizo llegar a este sitio. Es el que nos convenció de pecado, justicia y juicio, porque un día muchos de nosotros no queríamos saber nada de la iglesia ni de Dios. Pero de pronto hay algo en nuestro corazón que se despertó, un sentir que nos trajo a su casa, que nos hizo que nos quebrantemos y poder rendir nuestras vidas delante del Señor. Y ese era el Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para nuestra redención hasta el día en que nos vayamos con Él. Pero dentro de eso el Señor nos deja, ¿sí?, un mandato, un deber, por así decirlo, el cual es no contristar al Espíritu Santo de Dios. Sí, el deber que tenemos nosotros los cristianos es, a partir de ese momento, cuidar del Espíritu Santo, sí, conservar el Espíritu Santo, llenarnos cada día más de Él, llevar una comunión genuina con Él, y de ningún modo contristarlo. Contristar, queridos hermanos, tiene que ver también con entristecer, con afligir. Es decir, de ningún modo entristecerlo, de ningún modo afligirlo, ¿sí? De ningún modo hacerle sentir mal al Espíritu Santo. Dentro de eso, el libro de Primera de Tesalonicenses, si usted me acompaña, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, también está escrito y nos deja este mismo mandato, el cual dice de manera literal, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, dice: no apaguéis al Espíritu. ¿Lo tiene? A ver, los que lo tienen digan amén. Muy bien, dice: no apaguéis al Espíritu. Claro, no necesitas tener bastante estudio como para entender esta palabra. Esta palabra es clara. Efesios dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Y Tesalonicenses, por su parte, dice: queridos hermanos, no apaguéis al Espíritu. Amén. Uno de los criterios erróneos que muchos cristianos o iglesias tienen respecto al Espíritu Santo es de que ellos muchas veces creen que el Espíritu es como una energía. Por ejemplo, algunos creen que es como una energía, algunos creen que el Espíritu Santo es el aceite simplemente, o el fuego en algunos casos. Si bien es cierto, el Espíritu Santo se simboliza o es simbolizado por estas cosas, ¿ya? Pero el Espíritu Santo no es simplemente una energía, no es simplemente el aceite, no es simplemente una paloma. La paloma descendió y el Espíritu Santo, muchas veces uno tiene ese criterio, pero ese criterio es errado.
No es una paloma específicamente el Espíritu Santo, ni una energía, ni un fuego, ni una fuerza. Porque algunos piensan que el Espíritu Santo es simplemente como una energía, una fuerza extraña que a uno le hace temblar o que a uno le sacude, o un fuego que a uno le quema. Pero el Espíritu Santo, queridos hermanos, no es simplemente una de estas cosas que acabo de mencionarlos. Es simbolizado, dice, como paloma. Dice, ¿cómo? Pero no es una paloma. El fuego, dice, quizás por su manifestación o por el efecto que produce, pero no es simplemente un fuego o una energía. Porque si fuese una energía, si fuese un fuego o el aceite o una fuerza, simplemente, ¿usted cree que la energía se puede contristar? Es decir, ¿se puede entristecer? No. ¿Usted cree que a la energía se le puede mentir, por ejemplo? No. Y Hechos de los Apóstoles dice que Ananías y Zafira habían engañado, habían mentido al Espíritu Santo. Entonces no es una fuerza, no es una energía, no es fuego simplemente, no es el aceite simplemente, no es una fuerza simplemente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es como nosotros sí nos entristecemos, ¿verdad? La energía no. Nosotros sí nos afligimos, nosotros sí nos preocupamos, nosotros sí nos sentimos mal, porque somos seres emocionales, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y el Espíritu Santo también tiene sentimientos, porque se puede entristecer. Ahora, por supuesto, la Biblia habla de símbolos del Espíritu Santo, dentro de los cuales están el fuego, el aceite, la paloma y todo eso. Y dentro de eso también Tesalonicenses dice: no apagues. Pero ¿cómo acaso se puede apagar a una persona? Dice alguien. El fuego sí se puede apagar, pero a una persona se le puede apagar. No se le puede apagar. Pero esto es como una ilustración, por así decirlo, para nosotros tener mayor cuidado con él. Sí, tener mayor cuidado de él. O también dice, por ejemplo, y hace semanas atrás también hemos hablado acerca de eso. Dice, aviva el fuego del don de Dios. ¿Me entiende? Pero repito, es una especie de ilustración, pero no es simplemente fuego. Sí, es una persona que siente. Por eso Efesios dice de manera literal: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Y dentro de las obras que hace el Espíritu Santo, queridos hermanos, están precisamente obras maravillosas, como por ejemplo es el consolador. Imagínese una fuerza consolando, imagínese una energía consolando a uno. No, eso no existe. Para consolar necesitamos de alguien que pueda sentir, que pueda compadecerse, ¿verdad? Que pueda dar un abrazo, ¿me entiende? Que pueda entender el dolor que uno está viviendo o está pasando. Dentro de eso también está, dice, el que convence de pecado, justicia y juicio. Está en el que guía a toda la verdad. ¿Me entiende? También está que dice que es el fiel amigo, es el consejero. Y una fuerza extraña simplemente, o un fuego, el aceite o una paloma simplemente no pueden hacer este trabajo. Pero el Espíritu Santo sí hace eso y muchas cosas más. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza extraña, no es energía, no es fuego, simplemente es una persona. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. ¿Quién vive? Ahora escuchen, ¿cómo y de qué manera podemos contristarlo al Espíritu Santo?
¿Cuándo yo puedo contristarlo, entristecerlo, afligirlo, hacerlo sentir mal al Espíritu Santo? Vamos a hablar acerca de algunas actitudes quienes pueden entristecerlo a Él y pueden contristarlo, pueden apagarlo. Dice, queridos hermanos, que usted y yo, al no escucharlo a Él, al no hacerle caso a Él, al no obedecerle a Él, lo contristamos. Voy a usar el mismo ejemplo de siempre, el de un padre y un hijo, o mamá e hijo. ¿Cómo se siente mamá cuando el hijo no le escucha? Mal, ¿verdad? Se siente mal que el hijo no le escuche. Hijo, no vas a hacer eso. Y justo hace lo que usted le dijo que no haga. Uno se siente mal. ¿Sí? Y también nosotros los cristianos, al no escucharlo, al no obedecerlo, al no hacerle caso a Él, le entristecemos a Él. Él se entristece. Lo contristamos a Él. Por eso, de manera reiterativa en el contexto bíblico, Dios nos manda a que le obedezcamos a Él, le escuchemos a Él, seamos obedientes a Él. Pero muchas veces nosotros, queridos hermanos, no somos obedientes con Él. Y con ese actuar de desobediencia, porque inclusive dentro de esto estaría propiamente ignorarle a Él, porque si no le hace caso es porque le ignora a Él, pasa por alto. ¿Sí? Entonces, al no escucharlo nosotros, al no obedecerlo, al no ser guiado, al no ir por donde Él quiere llevarnos, al no hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Al abstenernos de ciertas cosas que Él quiere que nos abstengamos, al cometer pecado, al hacer lo que Él dijo que no lo hagamos, usted y yo le contristamos, le entristecemos, le ofendemos a Él, le afligimos al Espíritu Santo. Y si usted se pone a pensar, queridos hermanos, nosotros somos expertos en afligirlo, porque continuamente fallamos, continuamente le desobedecemos, continuamente hacemos cosas contrarias a las que Él nos manda. Hay gente que, por ejemplo, se siente tan mal. ¿Por qué? Yo he visto a muchos hermanos que varias veces vinieron y me pidieron perdón. Pastor, perdóneme, mire, yo hablé mal de usted, o no sé, o hice algo mal, o le he fallado, pastor, dice alguien. Y uno viene a pedir perdón. Bueno, eso puede estar bien, pero los que hicieron eso son testigos de que yo siempre les dije, pues más que pedirme perdón a mí, a quien sí debería de pedirle perdón es al Espíritu Santo, porque a quien sí lo destrozamos por completo es al Espíritu Santo. Por ejemplo, el pecado de fornicación es un pecado que atenta directamente al templo del Espíritu Santo. Y cuando uno comete ese pecado, sí, prácticamente lo has ofendido, lo has algo así como traicionado a Él. Por lo tanto, queridos hermanos, es a Él a quien debes pedirle perdón uno. O cuando alguien falla en la obra, pastor, dice alguien, pastor, le he fallado, no he podido cumplir. Pero más allá, recuerde que la obra del Señor no es del pastor, es como lo dije, es de Dios. Y cuando alguien ya no lo hace, o cuando alguien falla, más que fallarle al pastor, usted le está fallando a Dios.
Él es al Espíritu Santo el que te ha llamado, el que te ha levantado, el que te ha ungido a ti para que le sirvas. Y cuando usted deja de servir, cuando usted, no sé, ya no lo hace, usted le está fallando al Espíritu Santo. Y por consiguiente lo está entristeciendo a Él. De ese modo, queridos hermanos, tú y yo le ofendemos a Él. De ese modo usted y yo le contristamos al Espíritu Santo, queridos hermanos. Pero que muchas veces nosotros pasamos por alto. Muchas veces nosotros, queridos hermanos, no lo tomamos tan en serio al Espíritu Santo. No lo tomamos tan en serio. Pareciera que lo tomamos como cualquier cosa, como algo ajeno, cuando en realidad Él es el dueño de nuestra vida. A veces uno está más preocupado, no, ¿qué me dirá mi esposa? No, si mi esposa se entera que le fallé, no, me va a botar. Y a veces uno más preocupado por su esposa. Pero no nos preocupamos con esa misma fuerza o esa misma intensidad del Espíritu Santo. O como dice la adoración, eso no importa, puede dejarme mi esposo ya. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, ¿no? No tengáis temor de aquel quien puede matar el cuerpo, mas nada puede hacer, sino tened temor más bien de aquel quien puede matar tu cuerpo y puede enviar tu alma al mismo infierno. De Él sí debemos de tener temor. Ahora, por supuesto, hay que pedir perdón si lo hemos ofendido a alguien, si hemos fallado. Hay que pedir perdón, es verdad. Pero el doble de eso, sí, debes pedirle perdón al Espíritu Santo. Porque contristarlo a Él, entristecerlo a Él, es el pecado más grande, por así decirlo. Es la falla, es la falta más terrible que usted puede hacer, querido hermano. Es lo más terrible y fuerte que usted puede hacer. Habíamos dicho el día jueves que sin el Espíritu Santo no somos nada. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no tenemos nada. Por eso esa adoración dice que me falte todo menos tu presencia, que se vayan todos, no importa, menos tu Espíritu Santo. Que me dejen todos, no importa, pero menos el Espíritu Santo. Que me falte todo, no importa, aunque no tenga nada que comer, pero que tu presencia, tu Espíritu Santo no me falte, porque es lo más preciado, es lo más valioso, es el tesoro más valioso que el hombre puede alcanzar, el Espíritu Santo de Dios. Es la riqueza más grande que el ser humano puede tener, el Espíritu Santo de Dios. Es el amigo más fiel, el compañero, consejero, consolador por excelencia, el Espíritu Santo de Dios. Pero que lamentablemente este Espíritu Santo de Dios puede un día ser contristado, puede ser apagado y hasta inclusive puede ser que Él se aparte de nosotros. Puede ser que Él se enoje contra nosotros. Puede ser que un día ese Espíritu Santo de Dios, que es llamado a ser amigo nuestro, pueda convertirse en enemigo nuestro. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, acerca de las cosas que el Espíritu Santo, sí, muchas veces, mis hermanos, puede hacer en nuestras vidas. Es decir, Él puede, dice Efesios de manera literal, puede ser contristado. Tesalonicenses dice, puede ser apagado. Pero también la palabra del Señor, queridos hermanos, dice que Él puede apartarse de nosotros. Sí, Él puede ser apartarse de nosotros. Aguárdeme un instante. Mire lo que dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en el libro de Primera de Samuel. A ver, vayamos primeramente a Génesis 6:3.
Génesis 6:3. Mire lo que el Espíritu Santo puede hacer. Ese amigo fiel, mire lo que él puede hacer. Dice: y dijo Jehová esto acerca de los hombres en el tiempo de Noé, que se habían desviado por completo y su pensamiento era de continuo hacia el mal. Dice la palabra del Señor: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, Dios dice: si la humanidad, si ese cristiano lo enoja, lo entristece, lo desobedece, lo ignora, lo ofende a mi Espíritu Santo, mi Espíritu Santo no contenderá para siempre con él. No contenderá para siempre. Más adelante, mire, en el libro de Primera de Samuel 16:14, Primera de Samuel capítulo 16 verso 14. Mire lo que dice, queridos hermanos. Y esto es algo terrible que debe ponernos, no sé, en alerta, que debe atemorizarnos a nosotros. Y dice Primera de Samuel 16:14: el Espíritu de Jehová lo tiene, el que lo tiene dice amén. Primera de Samuel capítulo 16 verso 14. Leamos fuerte, por favor, ayúdeme. Y dice así: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es decir, Génesis dice: mi espíritu no contenderá para siempre. Y Primera de Samuel dice que el Espíritu de Jehová se había apartado, se había ido del rey Saúl. Se había apartado de él. Es decir, ya no estaba con Saúl. Y usted sabe y conoce la historia de aquel hombre que se volvió loco y un día agarró una lanza y se clavó él mismo, se suicidó, se mató él mismo. Porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es burlarse de Dios. Horrenda cosa es jugar con el Señor, ofenderle a Él, oféndele a quien sea. Y eso dice inclusive la palabra del Señor, que la blasfemia inclusive es un pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que no tiene perdón. Puedes ofenderle, burlarte de los demás. Puedes mentir, quién sabe, los hombres. Puedes hacerlo, pero del Espíritu Santo no. De Dios no. Con Él no se juega. Con el Espíritu Santo no puede, de Él no puedes burlarte. Tú que has sido sellado por el Espíritu Santo, no puedes ofenderle, no puedes burlarte de Él. Porque será el peor error que puedes cometer en tu vida. Y ahí están hombres como ejemplo en el contexto bíblico, y uno de esos es Saúl. Otro de esos es Sansón, que acabó sin fuerza, que acabó sin ojos, que acabó como esclavo, que acabó como un payaso, títere de los filisteos que se burlaban de él. El hombre más fuerte, el hombre más ungido, el hombre lleno del Espíritu de Dios, acabó sin fuerza, sin ojo, acabó como el hazmerreír de los filisteos. Triste su vida. ¿Por qué? Porque lo había entristecido, lo había afligido, lo había contristado al Espíritu Santo. Y un día el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, se había apartado de él. Y cuando él quiso reaccionar como siempre, a matar, destruir, acabar con los filisteos, no podía más, no pudo más. Acabó esclavo. Acabó esclavo, queridos hermanos. Y así hay mucha gente, inclusive yo he escuchado a mucha gente, queridos hermanos. Yo trabajé 2 años con los alcohólicos y los drogadictos en las calles, y la mayoría de ellos eran cristianos, eran líderes de iglesia. Uno que otro eran pastores de iglesias, que lloraban cuando uno se los predicaba, pero que no podían salir de ahí.
Y muchos de ellos porque jugaron con Dios, se burlaron de Él. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, queridos hermanos. El Espíritu Santo con el cual fuimos sellados es una persona de quien debemos de tener mucho cuidado, a quien debemos serle fiel, a quien debemos escucharlo, obedecerlo. Uno de los hombres de quien estuvo a punto de irse el Espíritu Santo, que estuvo a punto de abandonarlo y dejarlo, también era el salmista David. Dice el Salmo 51:11, libro de Salmos, capítulo 51, verso 11. Búsquelo en su Biblia, por favor. Salmo 51:11. El salmista David entendió lo que es vivir sin el Espíritu Santo. Entendió lo que es, o vivió, supo lo que es contristar al Espíritu Santo. Y en el verso 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque David también lo había desobedecido. David también le había fallado. David también había pecado contra el Espíritu Santo. Le había entristecido, lo había contristado, le había ofendido al Espíritu Santo. Pero a tiempo David se dio cuenta y empezó a llorar, empezó a buscar, empezó a clamar, empezó a pedir perdón. Y dentro de sus oraciones él le dijo: no me apartes de tu presencia, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él ya ni sentía el Espíritu Santo, porque dice que sus huesos estaban abatidos. Ya no había gozo, ya no había alegría en la vida de David. Y eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo es contristado, cuando el Espíritu Santo está siendo apagado en la vida del cristiano. Ya no hay gozo, ya no hay paz, ya no hay alegría, ya no se siente la presencia. Y eso es porque el Espíritu Santo está siendo apagado. Eso es porque el Espíritu Santo está totalmente triste, afligido. Es cuando ya uno ya no escucha, porque está molesto. Por ejemplo, mi esposa, cuando muchas veces yo le hacía renegar, ella simplemente se callaba y no me hablaba. No me hablaba, se callaba y se callaba. Y yo ya automáticamente sabía que ya estaba molesta, más o menos. Ella no era de las que reaccionaba o le gritaba, no, ella simplemente se callaba y se volvía muda, no hablaba nada. Y yo sabía que ella estaba molesta. Y con el Espíritu Santo también ocurre lo mismo. Cuando tú lo lastimaste, lo ofendiste, lo entristeciste, hay silencio. Ya no oyes la voz de Dios, ya no sientes su presencia, porque está contristado. Y eso es lo que le había pasado al salmista David. David ya no sentía el gozo, ya no sentía la presencia, ya no sentía el abrazo del Espíritu de Dios. Cuando él era un hombre que desde muy muchacho tenía el Espíritu Santo, había sido lleno del Espíritu Santo, había sido ungido por el profeta Samuel, un verdadero hombre de Dios. Había visto el respaldo, había visto su guía, su consuelo. Hermano, es que se siente cuando alguien tiene la presencia de Dios. David era un salmista, hermano. Si usted lee el libro de Salmos, sus salmos son maravillosos. Sentía la presencia, tenía una comunión genuina con él, porque el Espíritu Santo estaba con él. Pero en el Salmos 51, el Espíritu Santo ya no sentía la presencia del Espíritu Santo, ya no escuchaba la voz del Espíritu Santo. Ya había un silencio, ya nada era lo mismo, ya no había el gozo del Espíritu Santo, ya no había la paz del Espíritu Santo, ya no había todo aquello que David sentía desde que había sido ungido, desde que había sido lleno del Espíritu de Dios. Y es por eso que David, en agonía, en súplica, empieza a pedirle al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu.
Devuélveme el gozo, la alegría. Porque el Espíritu Santo estaba siendo apagado, estabas contristado, molesto. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, lo tenemos así al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque nosotros no queramos, vuestra iniquidad hacen división entre nosotros y Dios. Isaías 59:2, libro del profeta Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 59, verso 2, dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros le ofendemos, se genera una barrera, se levanta una barrera entre Dios y usted, entre Dios y yo. Una barrera que no me permite poder caminar con Dios, que no me permite tener esa comunión genuina con Dios, porque hay una barrera. Y esa barrera es el pecado. Que uno ya no se siente bien, que uno se siente tan mal. El pecado, que hacen división. Más adelante el mismo Isaías capítulo 64 verso 7, Isaías capítulo 64 verso 7 dice: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Oh, cuando el Espíritu Santo, míreme acá, hermano, no se distraiga. Cuando el Espíritu Santo es contristado, es entristecido, es apartado, uno se va marchitando poco a poco, uno se va secando poco a poco, y su fin está a las puertas. Cuando el Espíritu Santo es contristado, hermano, uno se va totalmente marchitando, como dice Isaías 64, y estás a punto de morir espiritualmente. No hay nada más triste y nada más lamentable que eso. Isaías habla bastante acerca del Espíritu de Dios. Y en una ocasión el pueblo de Israel lo había hecho enojar al Espíritu Santo de Dios. Dice Isaías 63, Isaías capítulo 63. Oh, aleluya. Estos versos, hermanos, son los versos más tristes que pueden existir. Isaías 63 verso 10 dice: mas ellos, ¿de quién está hablando? De los israelitas. Pero el día de hoy Dios también esto dice de muchos de los que estamos acá, quién sabe. Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mire lo que el Espíritu Santo, el fiel amigo, puede hacer cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros le entristecemos, cuando nosotros le engañamos, le mentimos, cuando nosotros le ofendemos, cuando nosotros nos rebelamos en contra de él. Dice: y se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. 64:5 también dice más adelante: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste. ¿Por qué? Pecamos, y en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? El Espíritu Santo puede enojarse con nosotros y hasta puede pelear en contra nuestra, queridos hermanos. ¿Y por qué puede enojarse, pastor? Porque nos rebelamos contra él. Porque se puede enojar porque pecamos
¿Sí? Ahora alguien dice, pero pastor, ¿acaso el pecado no tiene perdón? Pues tiene perdón el pecado, pero como dice 64:5, cuando nosotros perseveramos en nuestros pecados, cuando pecó, falló, cayó en fornicación, ejemplo, pero después un tiempo vuelve a fornicar, otro tiempo vuelve a fornicar. Querido hermano, prepárese, que usted está, o que usted ha caído en las manos de un Dios airado, y que en cualquier momento, se lo aseguro, que usted no va a ser libre de ese sitio, que en cualquier momento las consecuencias fatales caerán a su vida. Es verdad que Dios perdona, pero Dios dice, vete, pero no peques más. Es verdad que uno puede resbalar, que uno puede fallar, que uno puede cometer un pecado, puede caer en el pecado, pero si caíste, pues arrepiéntete, pide perdón, como lo hizo David. En ayuno y oración, David lloró día y noche hasta encontrar el perdón de Dios, y no volvió a pecar. Pero hay gente que peca, se arrepiente, después vuelve a pecar, vuelve a pecar, vuelve a pecar. Ay de ti, hermano, ¿quién podrá salvarte? ¿Quién podrá defenderte? Caer en las manos de un Dios airado, queridos hermanos, es mucho peor, mucho más grave que ser embrujado, que ser hechizado, o que el diablo se levante en contra tuya. Es mucho más terrible y mucho más fuerte, porque aun si el diablo se levanta en contra tuya, pues hay alguien más poderoso que el diablo, el cual es Dios. Y con la ayuda de Dios puedes vencer al diablo, puedes vencer a los demonios. Por más que se levante el brujo o el hechicero más poderoso, entre comillas, pues si tú tienes a Dios de tu lado, no hay brujería ni hechicería que te llegue o que acabe contigo. Por más que se levante la enfermedad más incurable, pues si Dios es contigo, Él es el médico de médicos, para el cual no existe nada imposible. Pero el día en que ese Dios todopoderoso, el día en que usted ofenda a ese Dios, ofenda contra el Espíritu de Dios, ¿quién puede defenderte a ti? ¿Quién puede librarte a ti? El día en que usted se meta con Él, el día en que usted le ofenda, se rebele, le enoje a Él, no habrá nada ni nadie quien te libre, quien te salve de Él. No habrá nada ni nadie. A Samuel ya no hubo quien lo salve. Para Samuel ya ni siquiera hubo perdón, porque había hasta blasfemado contra Dios, y no hubo ni siquiera perdón para él. Y él mismo murió de la peor forma. Para Judas ya no hubo más perdón. Hubo perdón cuando Jesús se lo dijo sentado a la mesa: el que mete el pan en su boca, ese es el que me va a traicionar. Hubo perdón todavía en ese momento para Judas, porque Dios lo había enfrentado, le dijo: no, ya no peques, hijo, no hagas eso. Pero él no quiso hacer caso. Fue nuevamente, fue tras su pecado. Y cuando cometió, cuando le entregó, ya no hubo más perdón para él, porque había ofendido, había entregado al Hijo del Hombre. Y así también, queridos hermanos, muchos de nosotros no nos damos cuenta. Hay mucha gente atrapada en el vicio, queridos hermanos. Muchos de ellos, ¿por qué? Porque ofendieron, porque se rebelaron contra Dios, porque jugaron con las cosas de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta, nosotros no tomamos tan en serio esto. Ahora alguien dice: pero ¿por qué entonces Dios puede pelear contra nosotros? ¿O por qué el Espíritu Santo puede hacer tan tremenda cosa? Pues el Espíritu Santo no quiere pelear contra nosotros. Recuerde que el Espíritu Santo, que al igual que el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos, los demonios.
Pero el ser humano decide rechazar a Jesús, decide desobedecer, rebelarse contra Dios y el caminar hacia el infierno. El Espíritu Santo ha sido enviado, o es la promesa, ¿para qué? Para que tú y yo tengamos comunión con Él, para que tú y yo, para que Él pueda ayudarnos a vencer el pecado, las tentaciones. El Espíritu Santo es el fiel amigo que está allí para consolarnos a nosotros. Es el que está allí para ayudarnos, el que está allí para pelear por nosotros, no en contra de nosotros. Está allí para sustentarnos, para bendecirnos, para llevarnos de la mano. Está allí para redarguirnos, para convencernos, para abrazarnos. Está ahí con el hombro presto. ¿Para qué? Para que tú llores sobre su hombro. Está allí para llevarte a la iglesia, guiarte. Está allí para despertarte por las madrugadas, para que tú ores y hables con Él. El Espíritu Santo está allí, hermano, para ayudarte. Pero somos nosotros el que día tras día le enojamos a Él. Somos tú y yo el que día tras día le contristamos, hermano. Le contristamos a Él. Somos tú y yo el que día tras día le apagamos a Él, le ofendemos a Él. Es decir, no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y te metes en el pecado, haces lo que el Espíritu Santo no quiere, lo que Dios no quiere. Pasiones juveniles, no sé, enamoramiento, fornicaciones, en mentiras, en chismes. Tú empiezas a chismear. Te cuento que la hermana tanto y así, y el Espíritu Santo te habla y te dice: no, cállate. Decime por favor, cállate, trata de taparte la boca al menos. Pero tú haces eso y sigues chismeando. La única diferencia es que no lo vemos, pero Él está siempre ahí al lado nuestro, queriendo guiarnos, queriendo cuidarnos, nos metemos en el pecado. Y el Espíritu Santo ahí con todo el dolor de su corazón nos dice: sal de ese pecado, arrepentite, ya no hagas más. Pero nosotros no le hacemos caso. No le hacemos caso. Y de este modo le ofendemos a Él. Y el Espíritu Santo un día llega a un límite, a un límite donde Él está totalmente apagado ya, donde Él está totalmente molesto, enfadado ya. De eso está hablando Isaías 63, cuando Él dice que nos hemos rebelado contra Él, que no le hicimos caso. Quiere tomarnos de la mano, nos sacudimos o le ofendemos, le empujamos, no tratamos, no dejamos que Él nos ayude. Nos rebelamos contra Él. Y el Espíritu Santo se enoja, se aparta de nosotros. ¿Sabe cómo más sobre el Espíritu Santo, hermano? Hay una canción, una alabanza, una canción donde dice que el Espíritu Santo muchas veces quiere predicar, quiere poner sus palabras en nuestra boca, pero nosotros no le hacemos caso. Cuando Él quiere obrar, quiere sanar al enfermo, pero el pastor se anticipa y Él pone la mano antes que el Espíritu Santo obre y trabaje en esa vida. Es decir, no le hacemos caso. No le preguntamos: ¿qué puedo hacer, Espíritu Santo? No le preguntamos. Si tan solo le hiciésemos caso, la vida sería tan diferente. Si tan solo le obedeciésemos, la vida sería tan, pero tan diferente. Caminar tomado de su mano. Es verdad que a veces fallamos, a veces tenemos una inclinación hacia el pecado, a veces vamos a querer ir hacia el pecado, pero el Espíritu Santo, pero si somos sensibles y le hacemos caso, amén, vamos con Él. Quién sabe, después quiero desviarme por otro camino y el Espíritu Santo sabe que eso no me conviene y me jala nuevamente. Pero ahí depende mucho si nosotros le hacemos caso. Si le hiciésemos caso, me libraría del pecado y no caería en ese pecado. Pero es que eso es lo que nosotros no hacemos muchas veces, hermanos. Que en vez de obedecerle, en vez de hacerle caso, en vez de pedirle su consejo, su guía, su consuelo, vamos en pos de otras personas.
nos han fallado, nos han lastimado, estamos tan tristes y tan lastimados y destrozados, y nos ponemos a llorar, y el Espíritu Santo viene y dice: hijo, ven, aquí está mi hombro, llora sobre mí. Pero nosotros, en vez de ir donde Él, lo ignoramos y vamos donde el hermano, y al hermano vamos a contarle nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras aflicciones, y le ignoramos a Él. Yo creo que estoy siendo bastante claro. ¿Usted cree que Él no se va a ofender? ¿Usted cree que Él no se va a entristecer? ¿Usted cree que acaso el Espíritu Santo va a seguir a pesar de todo? No, a veces no podemos ver estas cosas porque es espiritual. No podemos ver. Pero lo que ocurre es eso, queridos hermanos. El Espíritu Santo, desde que llegó a tu vida, desde que te trajo a la iglesia, Él ha estado allí. Pero tú y yo no quisimos hacerle caso. Tú y yo no quisimos obedecerle. Oh, cuán hermoso sería si caminásemos con Él de aquí y para otro lado, es decir, en todo sitio. Cuán diferente sería la vida del cristiano si tan solo le obedeciésemos a Él. Los apóstoles eran hombres que caminaban con la guía del Espíritu de Dios, que se movían cuando Dios lo decía. Dios quiere que tú y yo le tomemos en serio al Espíritu Santo y andemos con Él como Él quiere, por donde Él quiere, cuando Él quiere. El Espíritu Santo ya no quiere ser un extraño, un ajeno. Quiere ser el amigo tuyo, el más cercano tuyo. El Espíritu Santo quiere ser quien te tome de la mano y quien te lleve de la mano. El Espíritu Santo quiere ser aquel quien te tenga allí a su lado, para tú estar con Él y Él estar contigo. El Espíritu Santo, dice Jesucristo, ha sido enviado para que tú y yo no estemos huérfanos, para que tú y yo no estemos solos, para que tú y yo no peleemos con nuestra propia fuerza. Ha sido enviado para que tú y yo andemos con Él, así como el niño anda con su padre o con su madre. Somos llamados a ser como aquellos niños que no quieren apartarse de papá y de mamá, ¿verdad? Que lloran cuando mamá les quiere dejar. Somos llamados a vivir como esos niños que quieren estar todo el tiempo en los brazos de mamá. Somos llamados a vivir como ese niño que no quiere apartarse de su madre, que quiere ir a la venta con él, quiere ir a la feria con él, quiere ir a la reunión con él, quiere ir a todo lado con él. Somos llamados a vivir una vida así, con el Espíritu Santo tomado de su mano, en sus brazos, escuchándole, llorando sobre su hombro. Hemos sido llamados para eso. Pero yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo tú estás viviendo con el Espíritu Santo? Cada mañana Él viene y te dice: hijo, despertá, despertá. Hijo, quiero hablar contigo. Hijo, quiero contarte. Hijo, quiero animarte. Hijo, quiero consolarte. Hijo, quiero darte el mejor consejo para el día de hoy. Pero ¿qué haces tú en las mañanas al despertar? Despiertas y te arrodillas y le hablas y le escuchas al Espíritu Santo. No. Si tú le escuchas y hablas con Él, vas por buen camino. Pero si en la mañana, cuando Él te despierta, tú sales directo a desayunar, sales directo al trabajo a correr, sin ni siquiera decirle buen día, Espíritu Santo, sin ni siquiera decirle gracias por estar conmigo, entonces tú estás contristando al Espíritu Santo de Dios. Si tú no le haces caso, si obedeces, si tú estás tras el pecado, tras las pasiones juveniles, si tú estás tras las cosas de este mundo más que por las celestiales, entonces tú estás contristándole al Espíritu Santo de Dios.
Lo que tú deberías de hacer es lo que hizo David en el Salmo 51, cuando él se postró y lloró delante del Señor, diciendo: Señor, contra ti he pecado. El salmista David se postró, fue delante del Señor. ¿Por qué? Porque le había fallado. Es verdad que fallamos como personas. Es verdad que muchas veces podemos caer en el pecado. Es verdad que muchas veces, queridos hermanos, podemos resbalar, quién sabe. Pero debemos saber reconocer nuestros errores. Debemos saber ser conscientes. Debemos saber entender, escuchar al Espíritu Santo y arrepentirnos de Él. David había fallado de la peor manera, había ofendido a Dios de la peor manera. Pero cuando él se dio cuenta que el Espíritu Santo estaba a punto de apartarse de él se postró y empezó a orar al Señor. Le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque es el pecado de desobediencia, es el pecado de mentira, es el pecado de avaricia, es el pecado de fornicación, de adulterio, es ese pecado de odio el que hace división entre Dios y nosotros. Y David dijo: lávame y más y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo de delante de tus ojos. Es contra Dios que pecamos, es contra el Espíritu Santo que pecamos. No es contra el pastor, no es contra papá. Alguien dice: le he fallado a mi papá. Puede ser, pero más que fallarle a papá, el que está más dolido, el que está más lastimado es el Espíritu Santo por tus rebeliones, porque no haces caso, porque haces lo contrario de lo que Dios dice. Por eso David dijo: contra ti he pecado, porque es contra él la ofensa. Dice aquí: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Le dice: entiéndeme, Señor, soy un ser humano. Dice verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Dice: hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír el gozo y la alegría, porque cuando el Espíritu Santo no está, hermano, no hay gozo. No hay el gozo genuino, no hay la paz genuina. El gozo verdadero que no depende de la riqueza, que no depende porque tienes sueldo, no depende porque marcha bien. El gozo de Dios es aquello, sí, que mantiene una paz, una tranquilidad, una alegría a pesar de las circunstancias difíciles. Y en David ya no había ese gozo, ya no había esa alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba totalmente contristado en su vida. Le dice: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ponte de pies y vamos a orar al Señor. El Espíritu Santo, queridos hermanos, ha sido llamado para ser nuestro amigo, ha sido llamado para ser nuestro consejero, para ser nuestro consolador. Pero ¿qué hemos hecho con Él? ¿Qué has hecho con el Santo Espíritu de Dios? Si tú quieres pasar aquí adelante, postrarte y pedirle perdón, hazlo. Pero yo te pregunto a ti: ¿qué has hecho? Los israelitas en Isaías 63 lo habían ofendido, lo habían hecho enojar al Espíritu Santo, lo habían contristado, lo habían hecho enojar al Espíritu Santo. Y Dios dice: me has hecho enojar porque no me haces caso. No me haces caso.
¿Cuántas veces yo te hablé? ¿Cuántas veces te desperté? ¿Cuántas veces vine a tu encuentro? Vine delante de ti, pero no me haces caso. ¿Cuántas veces quise librarte, pero no me haces caso, hijo? No me haces caso. Yo soy el Espíritu Santo, dice Dios. Yo soy el Espíritu Santo, el que fue enviado para estar contigo. Yo soy el Espíritu Santo, el que fue enviado para estar contigo. Pero tú no quieres, no quieres. Fui enviado para estar contigo. Fui enviado para estar contigo. Fui enviado para vivir contigo. Fui enviado para tomarte de la mano y llevarte por camino de rectitud. Fui enviado para ayudarte. Fui enviado para que nunca más estés solo, porque yo sé que tú no tienes tu padre, que no tienes tu madre. Yo fui enviado para estar contigo siempre y nunca dejarte. Dice, yo fui enviado para ser tu esposo, porque yo sé que tú no tienes a nadie. Pero tú no quieres. Pero tú no me hablas. Tú no me haces caso. Tú no me escuchas. Yo soy quien intentó una y mil veces hablarte, entrar en comunión contigo, pero tú no me escuchas. Yo soy quien fue enviado para ayudarte, porque yo sé que solo no podrás. Yo fui enviado para darte la fuerza, el poder para vencer el pecado, porque solo no podrás. Yo fui enviado. Fui enviado para estar contigo. Dice, yo fui enviado para amarte, amarte, para que no vayas mendigando amor. Fui enviado para consolarte. Oh, amado Espíritu Santo de Dios, yo soy el Espíritu Santo, dice Dios. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Perdóname si no te escuché. Perdóname si no despierto por las madrugadas. Perdóname, perdóname, perdóname. Espíritu Santo, perdóname. Perdóname que yo te fallé. Contra ti he pecado. Contra ti te ofendí. Perdóname, 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 perdóname. Cuán diferente es la vida contigo. Pero me siento solo,
porque te rechacé. Espíritu Santo, no quite de mí tu Santo Espíritu, Señor. No quite de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo. Quiero vivir contigo, contigo, Espíritu Santo. No puedo solo, Espíritu Santo. Quiero vivir contigo, Espíritu Santo. Quiero vivir contigo. No te vayas, Espíritu Santo de Dios.